Hola, muy buenos días. Sé que no he subido videos en las últimas semanas, pero el día de hoy les quiero hacer un video sumamente rápido y, como siempre, enfocado a un tema muy específico. Básicamente les quiero platicar acerca de los virtual host en el caso de los servidores aplicativos WebSphere. Eh, para los que ya tienen experiencia, saben que un virtual host es la forma mediante la cual nosotros vamos a aceptar peticiones hacia los servicios que tengamos desplegados en nuestro servidor aplicativo. Básicamente es como nosotros aceptamos una petición para que una aplicación web, o un servicio web puedan dar una respuesta hacia el cliente que lo invoca. ¿Cómo es que está conformado este contexto? Básicamente, cuando nosotros hacemos la invocación de una URI o una URL, lo que nosotros hacemos es invocarla mediante el protocolo, el hostname o IP de nuestra aplicación, el puerto por el cual se está atendiendo y el contexto de la aplicación con el cual estamos solventando la petición de nuestro cliente. Esto, en términos generales, nos genera dos graves problemas. El primero es que el desarrollador o empresa que hizo o hace la aplicación siempre va a tener el contexto claro de cuál es el mecanismo mediante el cual se puede hacer una invocación de la aplicación, lo que en términos generales pudiera no ser un riesgo porque existen contratos que definen que todo lo desarrollado específicamente para una empresa entra bajo políticas de seguridad. Sin embargo, recordemos que dentro de los eslabones de seguridad, en términos de tecnología informática, el eslabón siempre más débil es la persona. Entonces, cuando nosotros hablamos desde un punto de vista de arquitectura y seguridad, de ir robusteciendo políticas de seguridad, un punto importante es poder quitar esa tentación inicial que pudiera generar para un programador el tener el contexto específico de cómo invocar su aplicación, sobre todo si hablamos en términos de seguridad y posibles vulnerabilidades. ¿Cómo hacemos esto? Básicamente lo hacemos ya que podemos separar la capa de desarrollo e implementación de la capa de despliegue, estableciendo políticas que nos permitan definir contextos específicos mediante los cuales nosotros podamos hacer la atención de las solicitudes que lleguen a nuestras aplicaciones web. Para eso nos apoyamos nosotros de los virtual host que tiene IBM y de la capacidad que tenemos de modificar el contexto de llamado de una aplicación desde la consola de administración del servidor aplicativo. Esto es configurable en todos los servidores de aplicaciones Java, cuando menos. ¿Cómo lo hacemos? Básicamente lo hacemos de una forma muy sencilla. Para el caso del contexto de la aplicación, nosotros tenemos dentro de nuestra consola de administración el listado de todas las aplicaciones que viven o están instaladas aquí, independientemente de los servidores en los que estén, siempre y cuando estos estén federados a esta consola de administración. Para nosotros determinar el contexto con el que vamos a llamar a una aplicación, basta con entrar a la aplicación y dentro de la sección de módulos web, a la sección que dice contexto root for web application module, ¿no? O for web module. Aquí nosotros podemos cambiar el contexto definido, que puede ser el que haya definido el programador que hizo la aplicación, o bien el que genera la propia herramienta al momento de hacer la compilación del aplicativo. Perdón, para este escenario lo que vamos a hacer es cambiar tableros por Abel App. Y con esto nosotros lo que vamos a ver es que ya va a haber un cambio de manera lógico en la manera en cómo invocamos la aplicación, independientemente de cómo haya estado definida de origen por algún desarrollador o por algún IDE que genere de manera automática el empaquetado de la aplicación. Si nosotros vamos nuevamente a nuestra aplicación y actualizamos, vamos a ver que nos dice en primera instancia que no puede resolver esta petición porque no está definido un virtual host. Yo aquí voy a cambiar en principio el contexto por el contexto que yo definí y básicamente la aplicación vuelve a funcionar de manera transparente, sin afectar todo lo que pudiera haber debajo del contexto con el cual yo estoy definiendo el llamado a la aplicación. Ahora bien, esto le pone una palomita a esta primera parte,
que es el contexto de la aplicación. Con esto nosotros ya tenemos una palomita en seguridad, porque le estamos cambiando la definición a quien desarrolló de cómo invocar su aplicación y le estamos dejando en función de negocio. Ahora bien, eso no garantiza completamente la seguridad. Seguimos teniendo diferentes mecanismos. Otra palomita que nosotros tenemos es la del protocolo. Cuando nosotros definimos un servidor, nosotros dentro de la sección de Virtual Host, déjenme se las presento aquí, tenemos dos secciones. La primera es verificar nuestro server. Cuando nosotros tenemos un servidor de aplicaciones, nosotros regularmente establecemos al momento de configurar los puertos por los que va a atender ese servidor. Básicamente, si no lo establecemos nosotros al momento de configurarlo, lo cual es una mala práctica, el servidor toma por default ciertos puertos. En el caso de los servidores IBM, pues toma el 9080 si está disponible, y en el caso de su puerto seguro, el 9443. En principio, nosotros siempre debemos de cambiarlos para tener una buena práctica en torno a la seguridad de puertos. Eso no solamente para este servidor aplicativo, sino para cualquier servidor. Recuerden que todas las aplicaciones o desarrollos que hacen las empresas dejan un puerto por default. SQL Server tiene el 1433, MySQL tiene su puerto definido, LDAP tiene su puerto definido. Básicamente todas las soluciones utilizan un puerto definido que pueden encontrar en cualquier lado. Entonces nosotros, desde el punto de vista de la arquitectura, desde el punto de vista de la definición de cómo deben de tenerse sus servidores, debemos establecer si esos puertos son recomendables o si debemos de hacer un cambio en los mismos. En este caso, si ustedes observan, aquí lo que nos indica nuestro servidor es que él puede atender peticiones no seguras a través del puerto 9080. No seguras significa que las va a atender mediante el protocolo HTTP, sin la S. Lo único que hace, o la pequeña diferencia entre ponerle una S y no ponerle esa S, es que al momento de transmitir información sobre un canal HTTPS, toda la información que mandemos aquí viaja cifrada, mientras que la información que nosotros mandamos por un canal HTTP viaja en plano. Entonces, pudiera parecer que es un tema sumamente simple el poner una S o no ponerla. Sin embargo, lo que implica de manera interna es asegurar todo el canal de comunicación mediante el cual nosotros estamos atendiendo la información que puede o no puede ser personal para un usuario. Sin embargo, hoy en día nosotros ya no debemos de estar utilizando ningún protocolo que no sea seguro. De hecho, si ustedes utilizan aplicaciones web y no tienen HTTPS, pues están enviando su información a merced de que cualquier intermediario que pudiera estar en la red pudiera estar leyendo esa información personal y posteriormente hacer mal uso de ella. Entonces, básicamente esa es la diferencia. Si nosotros ya tenemos el HTTPS habilitado, también es otra palomita de seguridad. Les digo, no significa que con esto estén garantizando al 100%, pero van teniendo palomitas en temas de seguridad. Ahora bien, la que ahorita nos interesa es la que está relacionada con el mecanismo en cómo resolvemos la petición de nuestra aplicación. Básicamente lo que integra el virtual host, que es lo que platicábamos, que es la IP y el puerto mediante el cual nosotros resolvemos. ¿Cómo resolvemos este tema? En este caso utilizando WebSphere Application Server. Básicamente lo hacemos yéndonos a la sección de Environment y dentro de Virtual Host. Aquí por default IBM maneja dos Virtual Host, que en este caso es este que conocemos como Default Host y Admin Host. Si ustedes acceden, en este caso al Admin Host, ustedes van a ver cómo aquí es donde están definidos los puertos seguros y no seguros para la consola de administración. Y si por el contrario acceden a Default Host, lo que van a ver es que aquí están definidos los puertos para la atención de las peticiones HTTP. ¿Qué es lo que sucede con estos hosts que están definidos de manera automática? Básicamente es que están
configurados para poder atender cualquier petición. Por eso es que tienen este carácter de tipo comodín. Esto lo que hace es que cualquier petición que llegue, que sea, en este caso la palabra sería que pudiera ser resuelta por el dominio y redireccionada hacia el servidor, pueda ser atendida. En este caso sería un tema de Resolved Domain, ¿no? Resolución de dominio. Básicamente, esto lo que hace es abrir una puerta abierta para que cualquier petición, desde cualquier lado que esté dentro de la red, pueda llegar. ¿Cómo lo resolvemos? Es muy sencillo. Lo primero que debemos de hacer es establecer un virtual host específico para nuestra aplicación y eliminar el virtual host por default que atiende las peticiones en el puerto seguro de nuestro servidor. Si también observan, aquí nosotros ya no tenemos habilitado dentro del virtual host el puerto no seguro, en este caso el 9080 que les mostraba al principio. Lo que significa que si yo quisiera atender esta aplicación por el puerto 9080, aunque el servidor estuviese preparado para escuchar y atender estas peticiones, no lo va a hacer porque en el virtual host yo no estoy definiendo que se puedan atender esas peticiones. Es por eso que es muy importante que nosotros entendamos cómo funciona el virtual host. Aquí lo que yo voy a hacer es eliminar este puerto, el puerto 9443. Y en este caso lo que va a suceder aquí es que cuando se quiera invocar a esta petición desde ese puerto, va a dejar de hacerlo. Aquí ahorita lo hace porque es necesario reiniciar el servidor para que tome el cambio en el virtual host. Sin embargo, observen cómo yo al momento de reiniciar el servidor, lo que va a suceder es que voy a dejar de tener esa solución consumiéndose a través de ese puerto. Voy a eliminar el último proceso, que es este. Y básicamente con esto lo que voy a hacer es tirar la aplicación. Estoy eliminando completamente la operación, tanto de la consola de administración como de la aplicación. Y ahora lo que voy a hacer es levantar nuevamente la aplicación. Ok, una vez que ya inició nuestro servidor nuevamente, vamos a actualizar para ver que ya esté respondiendo. En este caso la sesión ya no es válida, vamos a regresar nuevamente a la pantalla de inicio de la consola. Me dice que hay una sesión abierta, sacamos esa sesión y si yo quisiera regresar al consumo por el puerto que acabo de comentarles, yo ya no puedo atender aquí peticiones y no las puedo atender porque el virtual host definido como default ya no puede resolver sobre ese puerto, lo que en este momento inhabilita toda la comunicación hacia esta aplicación. Para esto lo que necesitamos, como comentábamos, era crear un virtual host específico para nuestra aplicación. Para eso nos vamos a Environment Virtual Host, déjenme regresar, le damos en nuevo, vamos a crear un nuevo virtual host, en este caso vamos a ponerle Abel, vamos a decirle que aplique ese virtual host y dentro de la sección de host alias, antes de sincronizar, vamos a crear una nueva definición. En este caso, vamos a quitar el comodín porque no queremos que cualquier petición llegue, sino aquellas que lleguen únicamente de abel.com.mx. Y vamos a utilizar la definición del puerto seguro, en este caso el 9443. Con esto lo que vamos a hacer es poder indicarle al servidor que cualquier petición que llegue al virtual host Abel debe de llegar con el dominio de abel.com.mx para que él pueda atender en el puerto 9443. Esto, ¿cómo se lo asignamos a la aplicación? Pues igual, sumamente sencillo. Vámonos a aplicaciones, dentro de aplicaciones a WestFire Applications, y dentro de ellas vamos a buscar la aplicación que en este caso le vamos a asignar este nuevo virtual host. Para este escenario es la de tableros. Aquí en las opciones de la columna derecha donde dice Virtual Host, lo que vamos a hacer es cambiar el default host
por el host que acabo de definir llamado Abel. Vamos a asignarlo, le damos un review para que haga una sincronización. Aquí yo siempre les recomiendo encarecidamente que utilicen review y no solamente le den save, porque review lo que hace es sincronizar los nodos y busca garantizar que el proceso que se aplique se replique completamente. Básicamente con esto lo que yo estoy haciendo es decirle a esta aplicación que atienda a través del dominio de Abel. Aquí la limitante que tenemos al ser un ambiente local es que yo no tengo un DNS que resuelva para que las peticiones lleguen por abel.com.mx. Debido a que yo no tengo este DNS configurado en mi red, lo que yo voy a hacer para probar que esto funciona es irme hacia nuestro propio host del sistema operativo. Y en este caso, dentro del archivo host, yo editar para decirle que cuando llegue una petición hacia la IP 10.85.3.10, que es la que estoy utilizando de ejemplo, pueda resolver mediante el dominio de abel.com.mx. ¿Esto qué significa? Básicamente que cuando yo ponga en mi navegador abel.com.mx, el archivo host va a intentar resolver este dominio enviando todo ese tráfico hacia la IP 10.85.3.10, ¿no? Vamos a probar esto. Lo que voy a hacer es abrir una nueva pestaña. Vamos a pegar la URI y a sustituir la IP por el dominio que acabo de definir. Básicamente, como pueden ver, aquí ya me está resolviendo por el dominio. Ahora ustedes pueden decir, no, básicamente lo que hiciste fue forzar a que lo que llegara por abel.com.mx resuelva en la IP 10.85.3.10, y es correcto. Pero si ustedes lo ven con esa lógica, básicamente también el que yo invocara por IP debería de traerme la resolución de la página, lo cual no está pasando. Esto lo que hace es garantizar que únicamente cuando las peticiones lleguen por un dominio específico que yo haya definido, es como se van a atender las peticiones de esta aplicación. Ahora bien, si ustedes observan, dentro de nuestro servidor aplicativo yo puedo tener N aplicaciones, lo cual indica que yo pudiera tener N virtual host para atender a cada una de las aplicaciones y darle la sensación al usuario final de que su aplicación es completamente independiente de la otra. Y en términos generales, aunque la aplicación puede estar viviendo en el mismo servidor, un contexto no va a permitir que se pueda invocar más aplicaciones. ¿Qué es a lo que me refiero? Básicamente a que si yo pudiera tener aplicaciones únicamente invocadas a través de la IP, puede darse el escenario de que algún usuario con mayor nivel tecnológico o bien algún hacker o alguien especializado en temas de ataque a aplicaciones pudiera estar utilizando la raíz del contexto para poder verificar qué aplicaciones viven sobre esta IP, lo que eventualmente puede generar un problema de seguridad. Entonces, básicamente el utilizar los dominios, si bien en la parte del backend va a seguir apareciendo la IP que resuelve ese dominio, nosotros estamos metiendo una capa de seguridad más que nos permite en capas superiores poder controlar el tráfico por dominio, lo cual eventualmente va generando capas a nivel de pared, si lo quieren ver como firewall, que me permiten poder distribuir de mejor manera la atención a un usuario. Déjenme clarificar esto para que les dé más sentido. Básicamente, si yo no tengo un virtual host definido por cada aplicación, yo lo que tendría en un sentido final sería la IP app1. Después tendría la IP app2. Y si yo quisiera empezar a bloquear a los usuarios de este grupo 1 y a los usuarios de este grupo 2, de tal manera que los usuarios del grupo 2 no pudieran ver el grupo 1 y viceversa, mi primer mecanismo de filtrado debería de ser la IP a la que acceden.
Si yo bloqueo la IP para los usuarios del grupo 2, básicamente los usuarios no van a poder ver nada porque comparten la misma IP. Eso me genera un problema para yo poder administrar de mejor manera los segmentos de los grupos que pueden acceder a una aplicación. Por el contrario, si yo tengo un virtual host que defina un dominio de atención para la app 1 y tengo otro virtual host que permita la segmentación de la app 2, yo en este caso ya puedo empezar a generar diferentes segmentos de bloqueo, no para bloquear una IP, sino para bloquear los dominios de petición, que al final los usuarios son los que estarían consumiendo, en este caso los usuarios del grupo 1 y los usuarios del grupo 2, independientemente que a bajo nivel estos dominios estén siendo resueltos por la misma IP. Entonces, ¿esto qué ventajas nos da? Básicamente la primera ventaja es que nos pone otra palomita en temas de seguridad. Vamos a ponerle polomita. Polomita en temas de seguridad, por mis temas de dislexia. Entonces, nosotros aquí ya tenemos otra palomita en temas de seguridad. Les digo, la seguridad no se negocia. La seguridad es completamente aplicable a todo. No es negociable con nadie, ni por tiempos, ni por urgencias. La seguridad es la seguridad. Básicamente con esto nosotros tenemos esta palomita en seguridad y vamos creciendo nuestro check para poder llegar con nuestro CISO y decirle, estamos seguros. Pero más allá de la seguridad, también de cara a la atención al usuario, nosotros lo que le estamos dando al usuario al utilizar los virtual hosts y definirle un dominio es simplicidad y usabilidad. Recuerden que los usuarios finales, en términos generales, están acostumbrados a utilizar dominios. Ellos, el utilizar IPs, aún por más sencillas que parezcan, no es parte de su operación. Entonces, el nosotros darles un dominio siempre les garantiza a ellos que van a tener mayor facilidad y capacidad para poder recordar los dominios de las aplicaciones que utilizan. Ahora bien, si nosotros tenemos aplicaciones en múltiples direcciones IPs, nosotros también les estamos ayudando a que ellos se sientan más cómodos con el uso de las aplicaciones, ¿no? Básicamente. Entonces, el uso de los virtual hosts nos da esos beneficios. Recuerden, esto básicamente es adaptable a cualquier necesidad. No es solamente propio esto de los servidores aplicativos WebSphere. Los tienen los servidores de Oracle, los servidores open source como Tomcat, JBoss, lo tiene Glassfish, lo tiene Waitfly, lo tienen todos los servidores aplicativos, Yeti. Básicamente tienen esta opción para poder configurar los virtual hosts con los que son llamados las aplicaciones. Entonces, en términos generales, no nos estamos metiendo con el desarrollo, lo estamos dejando en una capa diferente, pero dentro de la arquitectura nosotros marcamos cómo debería de operar completamente la aplicación, ¿no? Básicamente es algo muy sencillo, les digo, la verdad es que era algo muy sencillo, pero quería compartirlo con ustedes de cara a que puedan utilizarlo en su vida profesional. Les agradezco nuevamente por acompañarme en este video, espero que tengan un excelente sábado y un buen fin de semana.